Hola, ¿cómo están? En esta clase voy a explicar la fisiología del embarazo, el parto y el periodo de lactancia. Primeramente tenemos a la placenta. Este es un órgano transitorio que se encarga de nutrir al embrión, denominado así hasta la octava semana de gestación, luego es feto desde la novena semana hasta la culminación del embarazo. Se produce un contacto estrecho entre dos individuos con genotipos distintos, sin que se induzca un rechazo inmunitario. Vemos que tiene un componente materno y un componente fetal. Esto inicia el quinto a séptimo día posfecundación, cuando el blastocisto, mediante su capa externa, que es el trofoblasto, comienza a invadir al endometrio, formando unos cordones trofoblásticos que serán denominadas las vellosidades coriónicas. Por dentro se forman los capilares sanguíneos fetales, y estas vellosidades se encuentran rodeadas por unos senos sanguíneos por donde circula la sangre materna, estableciéndose así esta circulación hemocorial. La sangre materna vaya directamente a los tejidos fetales. Entonces esta circulación se produce mediante la sangre desoxigenada con desechos que proviene del producto de la concepción. Viaja a través de las dos arterias umbilicales para luego retornar oxigenada a través de las arterias, formando una arteria única umbilical. Y la sangre materna oxigenada que llega a través de las arterias uterinas, luego es drenada mediante las venas uterinas. Cuando el corazón fetal comienza a latir, que sucede a partir del 21.er día de la gestación, la sangre fetal comienza a circular por la placenta. Y así se produce el intercambio entre ambas circulaciones, ¿verdad? La sangre desoxigenada que proviene del producto de la concepción, va por las arterias umbilicales, llega a la placenta, luego regresa a través de la vena umbilical, y la sangre materna que drena, que son aproximadamente unas 100 arterias espiraladas uterinas que drenan en estos senos maternos, y luego regresan con la sangre desoxigenada y con desechos también y otras sustancias provenientes del feto, y van a través de las venas uterinas. Esta circulación materna fetal está separada por una membrana eh, constituida principalmente por tejidos fetales. Tiene un espesor de unos 2.5 micras, y se describe un flujo sanguíneo materno que llega a unos 500 a 700 ml por minuto, y un flujo sanguíneo capilar fetal que es de unos 150 a 400 mililitros por minuto. Las funciones de la placenta: en primer lugar, funciona como el órgano de intercambio, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo del feto, y también para suplir las necesidades nutricionales y respiratorias. La difusión simple sería el mecanismo por el cual se transfiere oxígeno y dióxido de carbono. La difusión facilitada es para el transporte de la glucosa, es decir, que no es necesario el efecto de la insulina para que el feto reciba glucosa. El transporte activo requiere un gasto de energía contra un gradiente de concentración
aminoácidos y gran parte de las vitaminas B1, B6, B12, la pinacitosis para el agua, fagocitosis, también puede llegar a haber proteínas de alto peso molecular, inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina G, proteínas, diversas hormonas, etcétera. Como órgano endocrino, se secreta la hormona liberadora de gonadotrofinas, que estimula la producción de la gonadotrofina coriónica con función de frenar la secreción del eje hipotalámico hipoficiario gonadal. Se secreta también la hormona gonadotrofina coriónica humana. Contiene una cadena alfa que es idéntica a la que compone la LH, la FSH y la TSH, y una cadena beta que es específica de esta hormona. Es sintetizada por el trofoblasto y se puede detectar en sangre a los 10 días post ovulación, que coincide con la implantación del blastocisto. Las acciones son similares a la LH. Mantener el cuerpo lúteo gravídico, este es fundamental para la secreción de la progesterona y estrógeno, el cual es influyente en la preservación del producto de la concepción para evitar la involución del endometrio. También tiene una función sobre la transformación del endometrio en decidua y tiene un efecto sensibilizante sobre las células intersticiales de los testículos en fetos masculinos para la producción de testosterona. La somatotrofina coriónica humana o lactógeno presentario humano, una hormona producida por los trofoblastos también, tiene una función parecida a la GH hipofisaria como promotores de crecimiento. Su concentración aumenta durante el embarazo y se estabiliza en el último trimestre. Como acción fundamental es el aseguramiento de pasaje constante de glucosa principalmente de la madre al feto y otros nutrientes como los ácidos grasos. Durante el ayuno materno produce lipólisis materna con formación de ácidos grasos libres que pasan al feto, cuerpos cetónicos también y produce una disminución de la utilización de glucosa por la madre. Entonces la madre moviliza sus propios tejidos para asegurarle al feto los principios nutritivos. La hormona liberadora de corticotropina y la ACTH también se produce valores muy aumentados hasta 3 veces para mantener los niveles plasmáticos de cortisol. Se produce una hormona liberadora de tirotropina y la propia tirotropina o una sustancia con una actividad tirotrópica idéntica a la TSH posee una mayor actividad en el primer trimestre y se asocia con una supresión de la TSH hipofisaria. Además que debemos tener en cuenta que la gonadotrofina coriónica humana también tiene un efecto tirotrópico. En cuanto a la formación del líquido amniótico, se produce por un proceso de secreción intrafiltrado materno a través de la membrana de la placenta y del cordón umbilical. Este puede llegar a ser de 500 a 1000 ml. Inicialmente la mayor producción tendría lugar a través de las membranas amnióticas, posteriormente por un ultrafiltrado de la piel fetal. En la segunda mitad del embarazo también incluye la formación de orina y secreción pulmonar. Y esta circulación puede estar determinada por una rápida producción y absorción de la actividad fetal mediante deglución, que puede ser hasta de 500 ml por día. Hay que tener en cuenta que se renueva cada 3 horas aproximadamente este líquido. Podemos observar el papel de las diferentes hormonas en el embarazo. Aquí vemos la hormona gonadotrofina coriónica humana como va aumentando progresivamente hasta alcanzar su pico alrededor de la 10ª semana de gestación para luego ir disminuyendo y alcanzar un nivel de estabilidad. Recordemos que esta hormona es fundamental para la mantención de la gestación. Ella es la que influye en la esteroidogénesis por parte del cuerpo lúteo, también
influye la esteroidogénesis a nivel de la placenta y posee una acción lactógena. Progresivamente también debería estar aumentando la somatotrofina coriónica humana, como se mencionó, que tiene un papel clave en hacer cambios en el metabolismo materno para priorizar la nutrición del producto de la concepción. Vemos la curva de producción del estrógeno y la progesterona, que ellas al inicio están siendo producidas por el cuerpo lúteo y progresivamente van aumentando. A partir de la cuarta semana ya empiezan a ser secretadas por la placenta. Podemos observar cómo van aumentando y llega un punto en el cual el estrógeno supera en cantidad a la progesterona con el fin de ir preparando ya al organismo para el proceso del parto que veremos más adelante. Es importante recalcar que toda esta producción hormonal produce una inhibición del sistema hipotalámico hipoficiario gonadal, cesa la actividad cíclica del ovario, de la hipófisis. En este momento el cuerpo se está concentrando en proteger y mantener el producto de la concepción, ¿verdad? Por lo cual la ovulación está anulada. No hay... En cuanto a las funciones del estrógeno y la progesterona, vemos que si el feto es de sexo femenino, principalmente el estrógeno, ¿verdad? Promueve el desarrollo de la mama, del útero y la mucosa de la vagina. En cuanto a la glándula mamaria, durante la gestación se desarrolla mucho, aumenta vascularización y metabolismo preparándose para la lactación. El estrógeno principalmente estimula la producción de los conductos lobulillares y la progesterona ayuda a la diferenciación alveolar para la producción de leche. El tracto genital está influenciado principalmente por el estrógeno, que promueve el desarrollo de la trompa, el útero, la vagina, las glándulas accesorias en la madre. Se produce un crecimiento uterino, principalmente estimulado por el crecimiento del feto. El miómetro aumenta en 9 meses su peso y aumenta también el consumo de oxígeno. En el endometrio, por parte de la progesterona, comienza una transformación decidual. Es un cambio en el cual el endometrio se transforma en tipo secretor, lo cual permite una implantación, anidación, desarrollo apropiado del producto de la concepción. El miometro aumenta en masa, incremento de proteínas, las actiniosinas y además elementos necesarios para su función contráctil por parte del estrógeno principalmente, pero se vio que la progesterona tiene una función en inhibir la contractilidad de este miometrio, ¿no? Hasta el momento del parto se mantiene una hiperpolarización del miometrio. El tejido conectivo, los estrógenos serían los que alteran la polimerización de los mucopolisacáridos, modificando las propiedades de la sustancia de unión entre las fibras colagenasas. Entonces aumenta la distensibilidad del cuello uterino y también se produce una relajación de los ligamentos pélvicos. Aquí podemos observar gráficamente la esteroidogénesis que se produce durante la gestación. Podemos ver la denominada unidad materno-feto-placentaria. Esta integración de elementos son claves, cada uno de ellos cumple una función fundamental para la producción de estrógeno y progesterona. La placenta necesita del colesterol que proviene de la dieta y de la producción hepática por parte de la madre. Este en forma del LDL principalmente ingresa por endocitosis a la placenta, es transformado en pregnenolona y posteriormente pasa al retículo endoplasmático para ser transformado en progesterona. En cuanto a la producción de estrógenos, otra vez el colesterol transformado en pregnenolona pasa al feto para ser transformado en
andrógeno mediante el funcionamiento de la glándula suprarrenal fetal, es transformado en sulfato de hidroepiandrosterona y posteriormente va a la placenta en combinación también con la producción de la glándula suprarrenal materna del sulfato de hidroepiandrosterona materno para ser transformado en estradiol más estrona. Aquí tener en cuenta que el estradiol sería el tipo de estrógeno más abundante que hay durante la gestación. Y en cuanto a la producción de estriol, este proviene exclusivamente gracias a la participación fetal. El sulfato de hidroepiandrosterona pasa por el hígado, es hidroxilado y así el sulfato de 16-hidroxi de hidroepiandrosterona es transformado en estriol. La hipertrofia del útero, las trompas y la vagina por efectos de estrógeno y la progesterona ya mencionados. Vemos un desarrollo en la glándula mamaria, en los pezones, se produce la inhibición de la ovulación y la menstruación, se produce un cambio en el metabolismo, hay un aumento del anabolismo al inicio de la gestación en la madre. El anabolismo está presente, pero al finalizar en la gestación, la madre ingresa en un estado de catabolismo, ya que se prioriza la transferencia constante de nutrientes al feto para su desarrollo y crecimiento. Se puede observar que al finalizar también el embarazo se estará presentando un estado de resistencia a la insulina, lo cual permite un flujo constante, seguro de glucosa para el desarrollo fetal. La nutrición materna va cambiando en el último trimestre, principalmente se adquiere el 75% de las proteínas, 93% de las grasas, 65% de calcio, 80% del hierro para el feto. Se puede aumentar hasta un 70% del peso final, ¿verdad? Normalmente es de 11 a 12 kilos el aumento de peso durante el embarazo. En cuanto al volumen y composición de la sangre, veremos un aumento del volumen de la sangre circulante hasta un 38% hasta la 34ª semana. Luego va a declinar un poco. Hay un aumento de los glóbulos rojos del 18%. El hematocrito disminuye debido a este aumento del volumen plasmático. Hay un aumento de leucocitos, es normal en una embarazada observar una leve leucocitosis, puede haber un predominio de polimorfonucleares, ya que son los que más aumentan, disminuye la concentración de proteínas de la albúmina, hay un leve incremento de las globulinas y fibrinógeno, se eleva la BSG en forma acentuada, hay una elevación del fibrinógeno, se eleva la concentración de lípidos totales, del colesterol, que es el precursor de las hormonas esteroideas, de los fosfolípidos y de grasas neutras. En cuanto al sistema circulatorio, aumenta el tamaño del corazón. El volumen cardíaco minuto, la frecuencia cardíaca también aumenta. Tenemos que tener en cuenta que la secreción de aldosterona durante el embarazo aumenta también. Se produce un aumento del volumen minuto. Gracias a eso se logra un aumento de perfusión del útero, de la placenta, de los riñones, de demás órganos también. Y la presión arterial debe disminuir en el primer y segundo trimestre y en el tercer trimestre normalmente asciende hasta un valor normal de la mujer. La disminución de la resistencia periférica se presenta también, en parte por efecto de la progesterona, que tiene un efecto relajador del músculo liso vascular. En el sistema respiratorio, la ventilación pulmonar aumenta por ascenso del volumen corriente, la frecuencia no se modifica. El consumo de oxígeno aumenta. Al final del embarazo, desde 32 mililitros por minuto, principalmente por el metabolismo del feto, también de la placenta, el miometrio y la glándula mamaria. En el riñón va a aumentar el flujo plasmático renal y la
fracción de filtración glomerular. Se puede observar glucosuria en aproximadamente 30% de las embarazadas. También un aumento de excreción de aminoácidos por aumento de la filtración glomerular. La excreción de sodio es menor en decúbito dorsal que en decúbito lateral por un efecto mecánico, ¿verdad? Por compresión del útero sobre los uréteres y las venas renales. El aparato digestivo, veremos una secreción gástrica disminuida, disminución de pepsina y de producción de ácido gástrico. Se reduce el tono y la motilidad del estómago. La absorción intestinal está aumentada gracias al efecto de la progesterona que produce una relajación del músculo liso. Es que se producen estos cambios, podemos observar frecuentemente estreñimiento, también hay una relajación del esfínter esofágico superior, lo cual puede ocasionar sensación de reflujo, reflujo gastroesofágico. Finalmente pasamos a la etapa del parto. Este es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tiene por objeto la expulsión de un feto viable a través del canal genitales maternos. Normalmente debería suceder cuando se ha alcanzado el periodo de término de la gestación, que es entre las 37 semanas hasta las 41 semanas de embarazo. En cuanto a las teorías que explicarían el inicio del trabajo de parto, vemos cambios hormonales progresivos que se inducen a una excitabilidad mayor de la musculatura uterina. Hay un cambio en la relación estrógeno-progesterona con aumento del estrógeno. Hay una liberación de la oxitocina, hay mayor liberación de cortisol y también producción de prostaglandinas, específicamente por parte del feto. Cambios mecánicos que podrían explicar también el desencadenamiento de este proceso del trabajo de parto. La distensión del cuello uterino que sucede por el empuje de la cabeza a medida que va descendiendo a través de la pelvis puede estimular una contracción a nivel uterina y esto nuevamente ocasionar mayor descenso, mayor distensibilidad del cuello uterino, actuando como un sistema de retroalimentación positiva. Y también esta misma distensión cervical estimula a nivel de la hipófisis la liberación de la oxitocina, una hormona fundamental para la contracción del músculo uterino. Vemos la participación del eje hipoficiario suprarrenal fetal en el desencadenamiento del parto. Hay un aumento de la liberación de cortisol, buscando una maduración pulmonar, aumento de los niveles de glucógeno hepático, gluconogénesis hepática y transporte intestinal y digestión. También el cierre del conducto arterioso, preparando al feto para su vida fuera del útero. Los productos de la suprarrenal fetal pasan a la placenta. La dehidroepiandrosterona estimula mayor producción de estradiol. Con esto se logra un cambio en el cociente estrógeno-progesterona, lo cual nos lleva también a una estimulación del miometrio, estimulando su contractibilidad. Recordemos que la progesterona era la que inhibía la activación del músculo uterino. Aquí vemos que va a aumentar, van a haber cambios en la actina, aumento de miocina, aumento en las unidades, en las uniones entre las células del músculo liso uterino. También van a empezar a aumentar los receptores de la oxitocina. El propio estrógeno puede tener un efecto en el aumento de la liberación de la oxitocina, lo cual esta hormona es fundamental para la contractibilidad uterina. También hay una participación de parte de la madre con una mayor liberación de oxitocina estimulada por mecanismos endocrinos y mecánicos. Esta oxitocina aún más va a ir estimulando al músculo uterino para la contractibilidad. Vemos también liberación de catecolaminas, los cuales pueden aumentar los receptores, afectar
la estimulación alfa-adrenérgica en las membranas fetales y también en la placenta, hay un aumento de la producción de las prostaglandinas. Estas también tienen un efecto en la contractilidad uterina. El parto podemos dividirlo en distintas fases. La fase cero sería la fase de inactividad uterina, luego vendrían ya la fase de activación, con el posterior trabajo de parto, hasta llegar a una fase de involución y recuperación del útero y de la madre. Entonces, primeramente esta fase cero transcurre durante el 95% del embarazo. La fibra muscular es refractaria al efecto de la oxitocina. En cuanto al cuello uterino es firme, es rígido. Y si es que llega a presentarse un acortamiento cervical a las 24 o 26 semanas del embarazo, ya sí podríamos decir que hay un riesgo de un parto prematuro. Una vez superada la fase cero de inactividad del parto, iniciaríamos con las etapas de activación. Comprenden actividades como las contracciones uterinas y también los pujos maternos. Podemos ver que lo característico en estas contracciones uterinas normalmente se inician en la parte superior del útero y tienen una zona que sería el que va dando el inicio, el marcapaso, que se origina normalmente en la zona de los cuernos. Podría ser o el cuerno derecho o izquierdo uterino, pero más frecuentemente es del lado derecho. La progresión de estas contracciones van de arriba para abajo, con el objetivo justamente de lograr la expulsión del feto. Cada contracción inicia arriba con mayor intensidad, progresivamente va disminuyendo de intensidad y logrando una dilatación de los segmentos inferiores. Dentro de los fenómenos activos del trabajo de parto, vemos las características de las contracciones uterinas. El tono es la presión más baja registrada entre las contracciones. La intensidad o amplitud es el aumento de la presión con cada contracción uterina. La frecuencia es el número de contracciones producidas en 10 minutos. El intervalo es el tiempo entre los vértices de dos contracciones. Y la actividad uterina se mide multiplicando la intensidad por la frecuencia. Se expresa en milímetros de mercurio por 10 minutos o en las unidades de Montevideo. Las unidades Montevideo ya se mencionaron, estas son proporcionales a la intensidad de las contracciones y a su frecuencia. Y en un embarazo de 30 semanas, el tono uterino es aproximadamente de 3 a 8 milímetros de mercurio y la actividad uterina sería menor a 20 unidades Montevideo. Ya pueden llegar a haber contracciones de muy leve intensidad de 2 a 4 milímetros de mercurio o contracciones tipo B, las denominadas contracciones de Braxton Hicks, que pueden llegar a 10 a 15 milímetros de mercurio. Durante el parto, podemos decir que inicia cuando el diámetro cervical es superior a 2 centímetros. Las contracciones llegan a una intensidad de 30 milímetros de mercurio con una frecuencia media de 3 contracciones cada 10 minutos. Y el promedio de la actividad uterina es de 90 unidades Montevideo. Finalmente, el trabajo de parto podemos dividirlo en tres. Sería la etapa 1 con una fase inicial latente, posteriormente inicia la fase activa con la dilatación cervical. Luego está la etapa 2, que es el periodo expulsivo, y la etapa 3, que sería el periodo de alumbramiento con expulsión de la placenta fetal. El periodo de dilatación cervical, las contracciones uterinas abren el cuello, se busca aumentar el diámetro, aumenta la intensidad de las contracciones y la frecuencia. Si el cuello ya está totalmente dilatado, las contracciones uterinas completan el descenso y se determina la expulsión del feto con ayuda de los esfuerzos del pujo. En el periodo expulsivo,
La frecuencia de las contracciones aumentan en promedio 5 cada 10 minutos. La intensidad asciende hasta 50 milímetros de mercurio y la actividad uterina es de 250 unidades Montevideo. Los pujos refuerzan la propulsión fetal determinada por las contracciones. Finalmente, hablaremos de la lactancia. Aquí observamos una imagen anatómica de la glándula mamaria ya preparada para el proceso de lactación, con sus unidades anatómicas funcionales, que son los lobulillos, dentro de ellas los alvéolos, compuestos por acumulación de las células secretoras de leche, y por fuera las células musculares. Esta secreción de leche tiene la participación fundamental de una hormona que es la prolactina. Esta empezará a liberarse una vez que ha sido expulsado el feto. Su concentración empezará progresivamente a aumentar con el pasar de los días post nacimiento del bebé. También será necesaria una hormona clave, que es la oxitocina, la cual hace la expulsión de la leche posible, como haciendo una contracción de las células musculares que rodean, aquí como podemos ver, rodean a cada uno de los alvéolos. También se necesita la participación de otras hormonas como la hormona GH, glucocorticoides y la insulina, más bien para encargarse de proveer nutrientes necesarios para la formación de la leche. Y vemos la importancia de este freno que está producido durante el embarazo por las progesterona, por los estrógenos, ya que la glándula mamaria a los 4 o 5 meses de embarazo ya es funcionalmente capaz de secretar leche, pero es inhibida por la presencia de los esteroides placentarios. Aquí gráficamente vemos el mecanismo de regulación de la producción y secreción de leche materna. La succión por parte del bebé de la glándula mamaria estimula una vía nerviosa que llega hasta el hipotálamo, y luego mediante el sistema porta hipotalámico hipofisario se logra una liberación por parte de la neurohipófisis de la oxitocina para desencadenar la contracción mioepitelial para la expulsión de leche, y por parte de la adenohipófisis de la prolactina para estimular la producción de leche materna. Con más detalle vemos entonces este proceso de succión. Por un lado, logra la liberación de prolactina, inhibiendo al inhibidor de liberación de prolactina. Inhibe a las neuronas dopaminérgicas, con lo cual se logra una vía libre para que haya una liberación de prolactina por parte de la adenohipófisis. Y por otro lado, se estimula el núcleo supraóptico paraventricular, el cual está en comunicación con la neurohipófisis, aumentando la liberación de la oxitocina. También tenemos que tener en cuenta que este sistema, aparte de estimular la liberación-secreción de leche, se logra una inhibición de la liberación de las hormonas GnRH, por lo cual la ovulación estaría anulada mientras la madre esté dando de mamar. Se tiene en cuenta que podría ser por el aumento de la prolactina y también por el propio estímulo nervioso que desencadena este sistema de succión. Aparte de este mecanismo, también un factor psicógeno puede influir en la liberación de leche materna, la caricia de la madre al bebé, o en todo caso un estado de una estimulación simpática intensa puede disminuir la liberación de leche materna, por lo cual se requiere para el inicio y durante el periodo de lactancia que la madre trate de estar en un ambiente relativamente tranquilo también. Los componentes de la leche materna. Primeramente hay liberación de un líquido denominado calostro. Este se secreta los primeros días después del parto y sus componentes son fundamentales para el desarrollo
y el sistema inmunitario del bebé. Contiene una gran cantidad de inmunoglobulinas del tipo A, contiene otro tipo de proteínas, carbohidratos como lactosa y característicamente carece de grasa. Una vez que la concentración de prolactina va a ir aumentando progresivamente, tanto por ya eh, eliminación del freno del estrógeno y la progesterona y también por el propio proceso de succión del bebé, a partir del séptimo día aproximadamente la leche materna ya contiene gran cantidad de carbohidratos, lactosa, galactosa, proteínas como la caseína, lactoalbúmina, lactoferrina, la lisozima que tiene un efecto antiinfeccioso, grasas como triglicéridos, colesterol, vitaminas, minerales, oligoelementos, inmunoglobulinas y también células como macrófagos polimorfonucleares. Un cuadro comparativo que vemos entre los componentes de la leche materna versus los componentes de la leche de vaca. Y característicamente la leche humana contiene un 50% más de lactosa. En cuanto a la leche de vaca, contiene un mayor porcentaje de proteína, ¿verdad? El doble de cantidad de proteínas. En lo que respecta a la cantidad de grasas y de calorías, puede llegar a ser bastante similar, pero algo fundamental de la importancia de la leche materna es que esta contiene los componentes inmunológicos, ¿verdad? Componentes tanto de inmunoglobulinas y de células del sistema inmunitario que ayudan al bebé a defenderse de infecciones. En cuanto a calcio y otros minerales, la leche humana sería una cantidad de una tercera parte de lo que contiene la leche de vaca.